Y entonces, pero sí andan contentos, ¿verdad? Porque ganó, sí vieron el juego. No es pecado, hermanos, ver el juego, Así que, acuérdense que los cristianos no debemos estar amargados. Debemos de divertirnos sanamente, hermanos. Entonces, hermanos, bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos en la lección número 11. Sí, vamos en la lección número 11. Miren, el miércoles pasado miramos, estábamos viendo el Hechos capítulo 4, del versículo 1 al 7. Miramos el tema cuando Satanás nos hace la vida difícil, hermanos. Sí, miren, dijimos tres cosas, ahí está en pantalla, miren. Dijimos que cuando Él nos hace la vida difícil, no nos debe de sorprender, ¿verdad? O sea, que no nos... porque Él siempre nos va a atacar, ¿verdad? Debemos de estar preparados antes de que nos llegue y no nos sorprenda y después nos vayamos llorando, ¿verdad? O nos vayamos de la iglesia. No, pues yo pensé que no me iba a pasar nada, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás nos hace la vida difícil, no nos demos por vencidos, hermanos, ¿verdad? Porque Dios va a hacer cosas grandes, ¿verdad? Mientras estemos trabajando y aunque estemos sufriendo, ¿verdad? Dios va a obrar y va a traer cosas buenas, ¿verdad? Va a traer cosas grandes. Y luego el miércoles pasado dijimos que no debemos de jugar las reglas del diablo, ¿verdad? O sea, acuérdense que Satanás, hermanos, él viene a tentarnos, ¿verdad? Y mira, una de las cosas que decíamos es de que estaba tratando de hacerlos enojar a los apóstoles, ¿verdad? Pero no pudo, hermanos, ¿verdad? Sino que miramos de que los apóstoles respondieron con respeto, ¿verdad? Pero ahora de los versículos, en este capítulo 4, del versículo 8 al 14, ahora tenemos otro tema, hermanos, que es la defensa de Pedro ante el concilio, ¿verdad? O ante el Sanedrín. Entonces, miren, lo que primero que vamos a ver, hermanos, de esta defensa que presenta el apóstol Pedro, hermano, es que presenta la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dice Hechos 4:8, miren, vamos a leer hasta el versículo 8 nada más, miren. Dice, entonces Pedro, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Les dijo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, para empezar, hermano, Pedro no estuvo solo, ¿verdad? Sino que estaba, desde que él obedeció al Señor, hermanos, desde el día del Pentecostés, ellos recibieron al Consolador o al Paracleto, ¿verdad? Hermanos, tiempo atrás el Señor Jesús les había prometido lo que iba a suceder cuando fueran encarcelados, ¿verdad? Allá en Lucas 21:14 al 15, hermanos, ¿verdad? Bueno, fíjense, el Señor ya les había dicho que iban a suceder cosas difíciles, ¿verdad? Que tenían que estar preparados, pero también, hermanos, que cuando los encarcelaran, ¿verdad? Ellos no deberían de preocuparse por lo que iban a decir. Vean, dice Lucas 21:14. Dice, les habla el Señor Jesucristo y les dice a ellos: así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarles. Fíjense, es lo que dice el Señor Jesucristo ahí en Lucas 21, 14 al 15. ¿Verdad? Entonces, fíjense, hermanos, miren, ¿cómo estaba el apóstol Pedro, hermanos? Porque acuérdense que estaba en la cárcel. ¿Cómo se la pasó el apóstol Pedro? ¿Verdad? Fíjense, él no estuvo preocupado, ¿verdad? Preparando su defensa, ¿verdad? Y que se haya desvelado y que dijera, pues, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Porque el siguiente día se iban a enfrentar ante el Sanedrín, ¿verdad? Entonces, hermano, él ahí ya está respondiendo, ¿verdad? Pero Pedro en toda esa noche no estuvo diciendo
a ver, aquí le voy a escribir esto y luego voy a decir aquello, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, sino que él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que él estaba bajo control, hermanos, ¿verdad? Cuando él hablaba, no era él quien hablaba, sino ¿quién estaba hablando? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, qué hermoso saber, hermanos, que Dios no nos deja solos, ¿verdad? Entonces, y esa fue la promesa del Señor, hermanos, porque el Señor les había dicho ya en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que, fíjense, dice, todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Verdad? Entonces, por eso, hermanos, escribieron los evangelios, ¿verdad? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hermanos, ellos recordaron todo lo que sucedió durante la vida que estuvieron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y escribieron los evangelios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo les recordó, ¿verdad? Y les enseñó, no solamente lo que ya sabían, sino les enseñó todo lo que demás deberían de saber. Entonces, esto es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Entonces, en esta defensa del apóstol Pedro, hermanos, lo primero que estamos viendo es de que se presenta la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el versículo 7, miren, vemos otra cosa. Se presenta el tema de su predicación, ¿sí? En esta defensa, él va a presentar la predicación que él va a declarar delante de ellos, hermanos. Miren, la pregunta hecha por el concilio en el versículo 7, vean, porque lo habíamos leído la vez pasada, vean, ahí está, miren en la pantalla, dice, ¿qué les preguntaron ellos? ¿Con qué potestad Vean. o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ajá, vean, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vean, aunque fue una pregunta vaga, hermanos, esta sirvió perfectamente para presentar el propósito del tema de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, guiado por el Espíritu Santo, interpretó esto como una referencia a la sanidad. Sí, miren qué sigue diciendo el versículo 8. Vamos a continuar leyendo hasta el versículo 10. Miren, dice, ya se me volvió. Hechos 4, 8. Viene, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, ¿qué? Sano. ¿Verdad? Entonces, esa pregunta, ¿verdad?, les sirvió como punto de partida para predicar acerca de quién. ¿Verdad? Acerca del Señor Jesucristo, hermano. Entonces, y hermano, ¿y quién estaba ahí? ¿Verdad? Estaba el cojo, ¿verdad? O sea, cuando él dice estas palabras, es como si nos podemos imaginar que miren, aquí está en presencia de ustedes, aquí está el testimonio vivo de que fue sanado y que salió el poder de Jesucristo, ¿verdad? De ese nombre para sanar. Entonces no lo podía negar, hermanos, ¿verdad? O sea, ellos ya sabían, porque eran muy conocidos, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, pero cuando los del concilio habían preguntado en qué nombre habían hecho ellos esta sanidad, ¿verdad?, decíamos que ellos estaban haciendo una trampa, ¿verdad? Pero ahora Pedro les dice abiertamente quién es el autor de la sanidad, que en este caso les dijo que era, ¿quién, hermanos? Jesucristo de Nazaret. Pero, hermano, Pedro lo sabía y también el concilio lo sabía, pero no querían ¿qué? Reconocer, ¿sí, hermano? Entonces, cuando prediquemos, pregunta, hermanos, ¿qué es lo que debemos de predicar?
cuando salgamos a evangelizar, hermanos, ¿qué tenemos que hablar? Pues debemos de hablar de Cristo, hermano. No nos pongamos a pelear de la religión, ¿verdad? Y que esta tiene la verdad y que acá no ofrendamos y que acá no diezmamos. No le prediquen de eso, porque la gente no le va a hacer caso. Primero háblenles de Cristo y por ahí, hermano, sí, ¿qué tal si alguien anda buscando a Cristo y lo va a encontrar? Entonces ya cuando esté aquí con Cristo, pues ahora sí ya le podemos predicar de la doctrina, pero poco a poco, hermano, ¿verdad? Porque la gente no va a entender, ¿verdad? Y la gente los seres humanos somos bien tercos. Entonces, ¿de qué debemos de predicar, hermanos? De Cristo. Vean, pero miren, aquí hay algo interesante que notar. A Pedro no le preocupaba su propia vida, sino si nosotros hubiéramos estado en el caso de Pedro, lo más seguro es que nos preocupara nuestra seguridad personal. Muchos de nosotros no nos hubiéramos atrevido a señalar con el dedo ni acusar a los que habían crucificado al Mesías, que en este caso era el grupo más poderoso de aquella nación, ¿verdad? Porque ahí les habla, hermanos, le dice, vean, que le habían ellos crucificado, ¿verdad? Y ellos eran los que le habían crucificado y se los dijo claramente. Entonces, pregunta, hermanos, ¿qué era? Fíjense, eso no era lo que le preocupaba a Pedro. Entonces, ¿qué era lo que le preocupaba? A Pedro lo que le preocupaba era dar gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Porque ese era su tema. Y era lo mismo que pensaba el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? Allá en 1 Corintios 2, del 1 al 5, cuando le escribió a los hermanos, ¿verdad? Les dijo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de ¿qué? De palabras o de sabiduría. ¿Sí, hermanos? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, eso es lo que debemos de predicar. Aunque a la gente, ¿qué le gusta a la gente? ¿Verdad? Les da comezón de oír, ¿verdad? Y quieren escuchar cosas que les gustan, cosas que les agradan, ¿verdad? Entonces, hoy en día muchos predicadores es lo que están haciendo. ¿Verdad? Ya no predican mucho la Biblia, nada más leen un texto y ya, ¿verdad? Y nomás se hablan así de chistes y de lo que se fueron de paseo y que vamos a tener un convivio y pues, más social. Pero necesitamos escuchar más la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, hermano, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea que las denominaciones, hermanos, a veces están fundadas en la sabiduría de los hombres y no en la sabiduría de quién, ¿verdad? Del poder de Dios. Entonces, hermanos, cuando Satanás nos hace la vida difícil, necesitamos acordarnos de esto. Lo que nos sucede a nosotros es de menor importancia, pero lo que le sucede a la causa del Señor es de mayor importancia. Entonces, miren, Pedro les dice a ellos, a los que estaban ahí, vean que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Entonces, hermano, y esto es algo que les calaba, les molestaba, ¿verdad? Porque acuérdense que ahí estaban los saduceos, ¿verdad? Entonces los saduceos no creían en nada. Ellos no creían ni en la resurrección, ¿verdad? Ni en todo eso, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, los apóstoles, ¿verdad? Esa era una de las cosas que ellos hacían, anunciaban que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, hermanos, Pedro no evitaba los temas controversiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un tema controversial? Ahora, hermano, es que miren, es que sí hay que, hermano, no estoy diciendo que no le digamos a aquellos que creen en otras cosas que no son bíblicas, no les estoy diciendo que no le prediquemos, sí hay que predicarles,
pero no le dejemos caer todo de sopetón, ¿verdad? Porque se van a desmayar y se van a ir, ¿verdad? Se van a ir disgustados. Hermano, es poquito a poquito que lo vayan digiriendo, ¿verdad? Entonces, hermano, porque son temas controversiales, es lo mismo que estaba predicando aquí Pedro. Pero un tema controversial es cuando hay una discusión entre dos opiniones contrarias, ¿verdad? Entonces, especialmente cuando, hermano, necesitamos predicarlo, especialmente cuando la audiencia necesita escucharlo, ¿sí, hermano? O sea, va a llegar a un punto que uno tiene que decirles, ¿verdad? Pero como les digo, hermano, les decía yo, primero que se enamoren de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, porque miren, ¿saben qué? Mientras ellos vean que aquí no andamos, ¿cómo dicen? Haciendo ganancias ¿verdad? Que no estamos lucrando con el evangelio, ¿verdad? Van a ir allá y se van a dar cuenta que, no, acá, mira que sí dicen eso. Y van a venir acá y van a ver que no. Entonces, hermano, ellos van a darse cuenta, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que este Juanito, ¿verdad? Él va también allá, se vaya a sus iglesias allá, ¿verdad? Pero ¿por qué ha regresado? Porque sabe que también estamos enseñando las cosas que a Dios le agrada, ¿verdad? Y de repente va a mirar allá. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, es lo que estamos viendo aquí, hermano. Miren, pero continuando con este tema de la defensa de Pedro, ¿verdad? Ya dijimos que ¿cuál era el tema de su predicación? Pues es Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, una ilustración de la piedra reprobada. ¿Verdad? ¿Qué le presenta Pedro? ¿Qué presenta Pedro en su defensa? Bueno, pues lo que ya hemos dicho, pero también les presenta la ilustración de la piedra reprobada. ¿Verdad? Eso está en el versículo 11, hermanos. Miren, Pedro no había terminado con sus acusaciones. Ahora este pescador sin letras y del vulgo pasa a citar a la audiencia delante de él el pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Salmo 118, 22. ¿Verdad? Allá en el Salmo 118, 22 dice de la siguiente manera: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Verdad? Ahí está, hermanos, en el versículo 11. Lo que acabo de leer, pues también está allá en el Salmo 118, 22. Entonces, miren, ahí va otra vez. Hay que entender, hermano, fíjense, ¿qué dice? Este Jesús, ¿qué es Jesús? Es la piedra, ¿verdad? Y esa piedra, ¿qué hicieron con esa piedra? Ellos, los judíos, el Sanedrín, la reprobó. ¿Qué es reprobar? Hacerla a un lado. Vean, miren, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, ¿verdad? Que ha venido a ser la cabeza de ¿qué? Del ángulo. Miren, esta es una de las más antiguas referencias mesiánicas, ¿verdad? Y Pedro les hizo personal la profecía agregando la palabra vosotros. O sea, les estaba hablando directamente al concilio, al Sanedrín, ¿verdad? No se refiere a los que martillaban los clavos, ¿verdad? De aquel tiempo pasado. ¿Verdad? Pedro no habla de los que hacían eso en el tiempo pasado. Él les está hablando directamente ¿a quién? A ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjense, aquí el texto, hermano, no está hablando, miren, en una construcción, ¿quiénes están, hermano? Bueno, aquí está el hermano Donaciano. ¿Quiénes están en una construcción grande? No estamos hablando de una casilla chiquilla. Pero si van a hacer una mega construcción, ¿quiénes están? Los arquitectos, ¿verdad? Y luego están los que trabajan en la obra, ¿verdad que sí? Bueno, aquí cuando Pedro habla, no les está hablando a los trabajadores de la obra negra, les está hablando a los arquitectos, ¿verdad?
a los que hicieron los planos, ¿verdad? Que en este caso son a los del Sanedrín, hermanos. Ese mensaje es para ellos. ¿Sí, hermano? Entonces, Pedro señaló con sus dedos a los arquitectos de la política judía, ¿verdad? Ustedes, los líderes, son los que rechazaron ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Rechazaron al Mesías por su erróneo concepto que tenían acerca de él. Miren, ¿qué pensaban ellos acerca del Mesías, hermano? Miren, aquí están, ahí les puse una foto. ¿Qué pensaban ellos? Y bueno, todavía lo siguen creyendo, tristemente. ¿Verdad? Están tercos, aferrados, ¿verdad? Y todavía están esperando allá al Mesías. Bueno, hasta ahorita, si ustedes ven ahí el internet, hermanos, hasta allá también dicen que para ellos también ya llegó el Mesías. Por ahí anda un líder, pues que tiene mucha sabiduría y lo quieren mucho, y para ellos dicen que ya llegó el Mesías y ese es, ¿verdad? Pero otros pues todavía lo están esperando. Vean, no, lo que yo les estoy diciendo es porque yo lo he escuchado y lo he visto, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué es lo que pensaban ellos en el tiempo del Señor Jesucristo, de los apóstoles? ¿Qué es lo que pensaban ellos acerca del Mesías? A ver, comenten, hermanos, ¿no se acuerdan? Pues decían que llegaban a un rey. Eso es, ahí está, miren, hermano. Esperaban a un caudillo, a un soldado, a un fortachón, a uno que viniera con espada y que trajera una armadura y que viniera a destruir al imperio romano. Eso es lo que esperaban del Mesías, ¿verdad? ¿Por qué esperaban ellos? Así un caudillo, a un militar. ¿Por qué lo esperaban a eso? Porque acuérdense que ellos estaban oprimidos y acuérdense que ellos estaban pagando impuestos ¿a dónde? A Roma. Es como si aquí en México entraran los Estados Unidos y ahora tuviéramos que pagarles impuestos allá. O sea, fíjense, había que pagar el impuesto a México, a los de aquí de México, y había que también pagarles allá, ¿a dónde? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te va a ir? Pues vas a andar, ¿cómo les está yendo a los de Venezuela? ¿Verdad? Entonces, es lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces, por ello, eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo de los apóstoles, que el imperio romano estaba subyugando a los judíos y tenían que pagar impuestos a los romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué querían ellos? Un militar que venga a destruirlos, ¿verdad? Que viniera un militar y que echara a los romanos fuera de su tierra. Ellos pensaban que ellos querían que viniera y reinara en el trono de David, en la ciudad de Jerusalén, y que las bendiciones, y a partir de ahí, hermanos, cuando sucediera eso, las bendiciones fluirían por toda Palestina, ¿verdad? O sea, que iba a venir a gobernar con honestidad, ¿verdad? Pero no, hermanos. Vean, pues es que el Mesías que Dios había prometido sí llegó. Vean, pero hermanos, es que nosotros los seres humanos nos aferramos a lo que, a lo material, ¿verdad? Y es lo que yo a veces les digo en los estudios. Miren, usted anda buscando su sanidad física, pero pues ¿de qué le sirve? Todos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Pero ¿qué es lo más importante? Busque su salud espiritual, ¿verdad? Y es lo que Dios trajo, hermanos. Entonces, cuando llegó el Señor Jesucristo, fue el contraste es todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Así que, cuando vino el Señor Jesús, ¿qué hicieron con él? Pues lo rechazaron, ¿verdad? Lo reprobaron, como dice ahí el texto. Sin embargo, hermanos, ¿Dios qué hizo? Dios no hizo eso, hermanos. Dios lo puso como la cabeza del ángulo en su obra divina. La cabeza del ángulo o piedra angular es la parte, miren, ahí está, ahí se lo voy a poner, ahí está, hermano. Era la parte más importante de una estructura en esos días. Era esencial para su construcción.
completaba el fundamento y establecía el patrón y dirección para el resto de la estructura. Entonces los judíos habían dejado una abertura para la piedra angular basados en lo que pensaban que era iba a ser el Mesías. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, hermanos, pues esa abertura, esa piedra, ¿cómo era la piedra? ¿Cómo es la piedra la que representa a Cristo? ¿Cómo representa, hermano? Es un triángulo, ¿verdad? Es una piedra angular, ¿verdad? Pero en la mente de los judíos no era así. Era como una piedra así cuadrada, vamos a ponerle cuadrada, redonda. Entonces, si tú quieres, aquí está, miren, al momento de que tú quieres ensamblar la piedra, pues no va a caber, no va a entrar. Bueno, pues así estaba el edificio de los judíos. O sea, no entró esa piedra en sus vidas. ¿Verdad que no? Ahora sí entendemos lo que está diciendo aquí la escritura, ¿no? Ajá. Entonces, ellos tenían un prejuicio, ¿verdad? Ideas preconcebidas. Sí, hermano, y eso es algo fatal, ¿verdad? Es algo que siempre nos va a hacer daño y que va a afectar la verdad de Dios. Pero miren, hermanos, continuando con este tema de la defensa de Pedro, miren, ahora que les presenta Pedro ante su defensa, porque está Pedro hablando, hermanos, y le está presentando su defensa a ellos. Mira, ahora les va a decir que, bueno, miren, les presenta al autor de la salvación, ahí en el versículo 12. Aquí Pedro había lanzado una serie de golpes al concilio, pero el golpe decisivo lo dejó para el final. Vean, ¿qué dice el versículo 12? Miren, es un versículo de oro. Vean, es un texto de oro. ¿Por qué, hermano? Ayer lo estábamos leyendo a la señora que le estábamos dando el estudio. ¿Verdad? Fíjense lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Verdad? Y yo le preguntaba a la señora, entonces, señora María, pues ¿qué va a hacer? ¿A quién va a acudir? ¿Va a ir con Claudia Sheinbaum para que le dé salvación? ¿Va a ir con los monos? ¿Verdad? Con las estampillas? ¿Va a ir con aquellos ídolos para que le den salvación? ¿O a quién va a acudir? Pues ahí está claramente, hermanos, no, en ninguno otro hay salvación. ¿Verdad? Sí, hermano. Entonces, nadie puede dar la sanidad espiritual que Cristo da. Él es el único, hermanos, que puede sanar. Fíjense, Él era el único que podía sanar físicamente al cojo de nacimiento. No había nadie más, ¿verdad? Bueno, así como Él era el único, pues también espiritualmente, pues Él es el único que nos puede sanar espiritualmente a la humanidad. Entonces, porque dice claramente, en ninguno otro hay salvación. Entonces, aquí la doctrina de orar o rezar a los santos queda tumbada por los suelos. ¿Sí, hermano? Entonces, no, ¿a quién va a acudir, hermana Marcela? ¿A la Santa Muerte? ¿O a quién? ¿A hermana Pilar? ¿A quién va a acudir? ¿A la Virgen María o a quién? ¿Al Santo Niño de Atocha? ¿O a quién? ¿A San Antonio y que el hermano Ulises que lo va a poner de cabeza? ¿A quién van a acudir, hermano? ¿Verdad? Sí, es cierto, hermano, la Biblia es bien clara, ¿verdad que sí? Hasta el mismo Señor Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, en otras palabras, hermano, esto es lo que Pedro les dio a entender. En sus oyentes, fíjense, ellos se consideraban salvos. Los del Sanedrín se consideraban salvos, porque eran descendientes de Abraham y tenían la ley de Moisés. Pero esto fue en esencia lo que Pedro les dijo. Ustedes
no pueden ser salvos por medio de Abraham y Moisés. Ustedes pueden ser salvos solamente por medio del nombre de Jesús. ¿Vean? Entonces, el mundo religioso hoy en día proclama que mientras usted sea una buena persona, puede ir al cielo de mil diferentes maneras. ¿Vean? Pero sin embargo, aquí vemos que no, hermanos. Nadie puede ir al cielo, sino el único que nos puede ayudar, ¿quién es? ¿Vean? Entonces, ahora no solamente Pedro estaba diciendo que se necesitaba la salvación por medio de Cristo, sino que también estaba diciendo que sus oyentes religiosos estaban perdidos, hermanos. ¿Verdad? Entonces, pero hermano, ¿saben qué es lo que estaba haciendo Dios aquí, hermanos? Bueno, se lo dijo también el miércoles pasado. ¿Saben qué es lo que estaba haciendo Dios aquí, hermano? Les estaba dando una segunda oportunidad, hermanos. Anda, pero estos eran bien cabezones y duros de cabeza, bueno, duros de corazón, hermanos. Y también endiablados, ¿verdad? Porque odiaban al prójimo, hermano, ¿verdad? Por eso crucificaron al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, pero fíjense, por eso Dios es el Dios de la misericordia. ¿Se acuerdan de Nínive? Hermano, que Dios lo iba a destruir. Anda, pero pues esos ya eran bien malos. Y sí se arrepintieron y Dios los perdonó. Bueno, pues por eso Dios les está dando aquí otra oportunidad. O sea, no era demasiado tarde, hermanos, pero tristemente ellos rechazaron, siguieron rechazando, ¿verdad? Y llegaron a cometer el pecado imperdonable, ¿verdad? ¿Saben cuál es el pecado imperdonable? ¿Vean? Sí, ¿verdad? Entonces, hermano, y es que ese pecado es cuando estás terco, estás aferrado y que ya no sales de ahí y tienes la mente bloqueada, ¿verdad? Y sigues odiando a tus prójimos y Dios ya te dijo que debes de amarlo y ellos siguieron haciéndolo. ¿Y por qué eran así? Porque eran avaros, hermano, porque ellos eran gente rica y ya estaban haciendo puros negocios. Háganse cuenta que es como los del PRI, ¿verdad? ¿Cómo andan endiablados? ¿Verdad? Porque pues ahora como no tienen ellos la batuta, no tienen ellos el dinero y andan hasta mintiéndole y sacan muchas cosas. Así andaban estos, se pone el diablo, hermano. Entonces, hermano, aquí hay una lección para nosotros. Dios es el Dios de la gracia y de la misericordia. Dios nos perdona si cambiamos y nos arrepentimos, pero siempre y cuando aceptemos su gracia, hermanos. Bueno, ya casi terminamos, hermano. Mira, otra cosa que presenta, faltan 10 minutos y aparte empezamos tarde. Hermano, fíjense, mira, otra cosa que se menciona en el versículo 13, vea, continuando con este tema de la defensa de Pedro, ¿qué es más lo que se presenta? Hermano, se presenta un silencio. Miren, dice del 13 hasta el 15. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, piensa, hermanos, ¿qué? No podían decir nada en contra. No podían, hermanos, se quedaron callados. Te tumban todo. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Piensa, hermanos, las palabras de Pedro, hermanos, dejaron al concilio sin habla. Los del concilio estaban conscientes de algo. Hermano, que Pedro y eran gentes de qué? Pedro y Juan eran gentes de qué? Sin letras. ¿Qué es eso? Pues que nunca has ido a la escuela ni te dieron el abecedario. Hermano, pero ¿cómo empezaron a hablar? Porque ellos tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Y del vulgo. ¿Qué es el vulgo? Allá en el barrio, allá donde... ¿Cómo hablan los del barrio? ¿Cómo hablan los de allá de allá del DF, Chilango, ¿verdad? Échale mi jefe, ¿verdad? Así hablan, bueno, pues así estaban los apóstoles, hermano. Pero ¿cómo estaban hablando con ese poder y esa sabiduría? Pues porque
el Espíritu Santo estaba en ellos. Entonces, fíjense, no habían recibido ningún adiestramiento formal, hermanos. Vea, que recibían los rabinos, ni habían ocupado cargos formales en círculos religiosos reconocidos. O sea, para ellos, Pedro y Juan eran unos don nadie, pero hermanos, no era así, ¿verdad? Porque para Dios eran valiosos. Pregúntanos, ¿cómo podían hablar con tanta autoridad y convicción? ¿Cómo pudieron ellos dejar a 71 hombres estudiados sin nada que decir? Bueno, pues la respuesta está en el versículo 13. ¿Habían estado con quién? Con Jesús. Entonces, hermano, en este momento donde el concilio se dio cuenta con Pedro y Juan, eran capaces de hablar con valor y decisión. El Señor Jesús había hecho un cambio en sus vidas y era algo que ellos podían notar. Aquí ellos debieron haber tenido memorias dolorosas, hermanos, al acordarse de las batallas verbales que tenían en el pasado con Jesús. ¿Sí se acuerdan? Tuvieron enfrentamientos, hermanos, y el Señor siempre los derrotaba, ¿verdad? Eran batallas teológicas que siempre perdieron. Ellos pensaban que aquellos vergonzosos tiempos habían pasado, pero ahora estaba aquí Jesús en la persona de los apóstoles. Hermano, y es que cuando se pierde un debate es humillante. Entonces, hermano, cuando Satanás nos hace la vida difícil, rápidamente se hace evidente si hemos estado con Jesús o no. ¿Sí, hermano? O sea, cuando Satanás viene y háganse cuenta que viene aquí conmigo un hermano y me empieza a reprochar. Y si no he andado con Jesús, ¿qué va a pasar? Le voy a gritar, ¿qué tienes? Lárgate, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no anduve con Jesús, ¿verdad que no, hermanos? No he andado con Jesús. Entonces, una de las cosas que necesitamos en nuestra vida es la convicción que tenían los apóstoles. Cuando lleguemos a tener una fe como ellos, vamos a poder resistir al diablo con coraje y confianza, hermano. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá ¿de qué? De vosotros. Entonces, aquí vemos que hubo una dolorosa pausa, ¿verdad? Porque dice que viendo ellos al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Entonces, ellos estaban conscientes, estaban de acuerdo de que había ocurrido un milagro, que no lo podía negar, ¿verdad? Entonces, y ahí estaba la prueba número 1, hermano, porque ¿quién estaba? Pues estaba el cojo de nacimiento, hermano. Entonces, fíjense, hermano, observemos los datos sobresalientes de Pedro en el versículo 10. Los del concilio habían crucificado a Jesús. Dios había resucitado al Señor Jesús de entre los muertos. ¿Sí? El Jesús resucitado había sanado al hombre de pie ante ellos. Entonces los miembros del concilio no podían negar su parte en la crucifixión, ni tampoco podían negar que el hombre había sido sanado. Por tanto, no podían negar que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. ¿Sí, hermano? O sea, la prueba de la sanidad de ese hombre estaba demostrando que Jesús había ¿qué? Resucitado, hermano. ¿Se fijan? ¿Y quién lo había matado al Señor? Pues ellos. Fíjense, hermano, qué tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, el movimiento del cristianismo en ese entonces era joven y vulnerable, hermanos. Entonces, para destruirlo, estos enemigos solamente tenían que probar que Jesús no había resucitado de entre los muertos. Entonces, para derrocar al cristianismo, una cosa podían hacer los del concilio, y era que tenían que presentar el cuerpo de Jesús, o por lo menos dar una explicación razonable de qué había sucedido con el cuerpo del Señor. Entonces, no podían emprender ninguna de las anteriores acciones. Hoy en día algunos todavía tratan de derrumbar la doctrina de la resurrección, hermanos.
Entonces, si esto fuera cierto, de que Cristo no resucitó, tal argumento hubiera resultado por los escépticos que vivieron en aquel tiempo y en aquel lugar donde la resurrección fue anunciada por primera vez, hermanos, ¿verdad? Sin embargo, ellos no podían argumentar nada, hermanos. Así que, hermanos, este grupo del Sanedrín, ¿verdad? Pues se quedó derrotado, ¿verdad? Pero, hermanos, ya ahora en la otra clase, pues vamos a ver cuál fue el resultado, o sea, qué resultó la predicación, la defensa que les dio Pedro a los del Sanedrín. Entonces, hermanos, ya para terminar este estudio, la defensa de Pedro ante el concilio, miramos lo que sucedió y se presentó a lo largo de su discurso. ¿Verdad? Dijimos, ahí está, miren, ahí está lo que dijimos. Se presentó el tema de él obró, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Se presentó el tema de la predicación. Se presentó la ilustración de la piedra reprobada. Se presentó al autor de la salvación y se presentó un silencio por parte de los enemigos que no quisieron arrepentirse, hermanos, y que sin embargo Dios les dio otra oportunidad. Otra lección que podemos aprender es que observemos un principio que resplandece a través de las palabras de Pedro, y es que Pedro estaba más preocupado acerca de Jesús y de su evangelio que de sí mismo, hermanos, de su propia seguridad o integridad. Entonces Pedro, cuando habló a los del concilio, exaltó el nombre de Cristo. Sí, hermanos, pero fíjense también, les habló a este grupo con respeto y caballerosidad. Entonces, esto es uno de los mejores ejemplos que podemos seguir cuando el diablo nos hace la vida difícil. ¿Sí, hermano? O sea que, hermano, cuando Pedro predicó, ¿verdad? Dijo lo que tenía que decir, ¿verdad? Y hermanos, pues le fue bien. O sea, cuando predicamos la verdad, hermano, pues nos va a ir bien. ¿Verdad? Cuando echemos mentiras, pues nos va a ir mal. Dios los bendiga.